Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Rompeviento, televisión por internet. Esto es su programa Radar y quiero darle las gracias a todos ustedes por sus comentarios, por sus consideraciones. Hemos tenido ya una cascada de opiniones. Iremos desmenuzándolas en el siguiente corte, porque en esta sección quiero retomar una charla que tuvimos la semana pasada en la emisión del miércoles pasado con la directora de Notimex, la directora de esta agencia de noticias, San Juana Martínez, quien nos concedió una entrevista exclusiva para Radar aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Y como hicimos muy al principio del conflicto, cuando decidimos mirar lo que está ocurriendo en la agencia Notimex, pues decidimos buscar también la posibilidad de tener a la otra versión, la otra historia, la otra cara de la historia. No me gustaría manejar el asunto de Notimex, un asunto complejo, un asunto laboral, pero también mediático, también político, simplemente pues con las diatribas que uno y otro bandos naturalmente suelen soltarse. Y quería ver la perspectiva del análisis, la perspectiva de escuchar los dichos, escuchar las versiones de cada una de las partes en el conflicto, y que usted que hace el favor de tener a Radar y a Rompeviento como su espacio de información, tomara las decisiones. Y por eso, esta noche tengo la presencia de 3 extrabajadores de la redacción de Notimex, 3 reporteros, 3 integrantes del equipo que constituyó la agencia en los últimos meses y que hoy están pues abiertamente en contra de la dirección de la agencia. Samuel Cortés, quien integraba la sección internacional en la redacción de la sección internacional de Notimex, Ingrid Sánchez, quien también formaba parte del equipo de reporteros del área internacional, y Uciel Sánchez, integrante del Centro de Documentación. Le doy la bienvenida a los 3 a esta charla para escuchar lo que ellos tienen que decir sobre este tema. Pero antes, quiero recuperar algunos de los dichos que la semana pasada expresó en este mismo espacio la periodista San Juana Martínez. Vamos a escuchar. Pues muy insistente, San Juana Martínez, tienes pues ya una corte bastante amplia, numerosa, de voces adversas en los diferentes medios de comunicación. Esto es no solo insólito, sino también pues sin precedentes para una funcionaria de tu nivel, de una agencia como Notimex. Yo celebro el disento, ¿no? Estoy a favor del desacuerdo y de que haya libertad para que cada quien opine al respecto. Creo que eso nutre nuestra democracia. Es inédito también como inédito el momento histórico que estamos viviendo en este momento en México, que tiene que ver con un gobierno que ha insistido en la transformación. Así que yo tengo una encomienda desde el primer día. La encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador fue realmente combatir la corrupción desde mi llegada. He interpuesto 130 denuncias penales que están en la Fiscalía General de la República. La última entrega que hicimos fue de 2.500 páginas relacionadas con la lideresa Adriana Urrea, la actual lideresa que pues al igual que su compañero Conrado García Velasco, pues están siendo investigados por las autoridades judiciales y también fiscales que tiene que ver con actos de corrupción y con el saqueo al erario, ¿no? Nosotros tenemos un problema grave que es la intromisión del sindicato de telefonistas en la huelga de Notimex. ¿Quién mantiene a los huelguistas? Tú sabes que los huelguistas, la huelga pues es una... Normalmente las huelgas son caras, ¿verdad? Porque hay que apoyar a los trabajadores, hay que sostenerlos. ¿Quién sostiene a la huelga de Notimex? Pues nosotros tenemos claro que la intromisión de Hernández Juárez es directa,
que manda a sus abogados que están sentados en la mesa de negociación, lamentablemente, que no deberían de estar. Ellos argumentan que eso es parte de su libertad sindical, pero también es parte de nosotros exigir la no intromisión. Yo creo que los ataques y todo eso tienen que ver con la transformación, con la cuarta transformación, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los ataques van directos contra él. Yo estoy ahí, pero la persona que venga va a tener la misma encomienda, ¿verdad? Seguramente el presidente pensó en mí porque sabía que soy una mujer de convicciones fuerte, una mujer que le gusta luchar por las causas más nobles. Lo he demostrado en los últimos 35 años de carrera profesional y que tengo firmes objetivos y convicciones, tengo congruencia. Después de un año, de más de un año ya, de conflicto laboral, de conflicto interno, Notimex sigue en huelga. ¿Qué es lo que está pasando adentro de la agencia? ¿Qué es exactamente, cuál es la esencia de este conflicto? Ingrid Sánchez, vamos a comenzar contigo esta charla. ¿Qué es lo que está pasando en Notimex? Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerte la oportunidad de participar en esta entrevista. Como decías tú hace un momento, pues es importante considerar todos los lados en un conflicto, ¿no? Todas las posturas que se están encontrando. Nosotros justamente fuimos contratados durante la gestión de San Juana Martínez. Yo empecé a trabajar el 15 de febrero y pues del año pasado, y lo que hemos observado nosotros es que desafortunadamente la directora general de Notimex pues ha ido en contra de muchos de los propios preceptos de la 4T. Por ejemplo, el tema de la corrupción y del combate a la corrupción. En realidad, pues ella dijo que iba a combatir a la corrupción en la agencia, sin embargo, lo que hemos observado es justamente lo contrario, ¿no? Por poner un ejemplo, la Secretaría de Hacienda emitió una partida presupuestal de 32 millones de pesos por concepto de pago de liquidaciones para todos los trabajadores a los que se iba a despedir. Sin embargo, según información de la propia agencia, esto es un dato que la propia agencia difundió en su momento, solo se ejercieron 10 millones de pesos por concepto de liquidaciones. De hecho, es una de las demandas de muchos de los trabajadores, ¿no? A la fecha no se sabe en dónde están esos 22 millones extras, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de este problema de corrupción fue que uno de sus argumentos era que iba a combatir el charrismo sindical. Eso es una cosa que es necesaria hacer en nuestro país. Nuestro país tiene una larga tradición corporativista y charril del parte de los sindicatos, y para muestras hay muchísimos. Sin embargo, lo que hizo fue atacar a una dirección sindical que fue democráticamente elegida en su momento, y al mismo tiempo, pues en realidad no ha atacado al anterior líder sindical, Conrado García, el que se sabe ampliamente todos los delitos de cochupo y de corporativismo, digamos, y de charrismo, ¿no? Ella dice que hay un montón de denuncias en la Secretaría de la Función Pública, en Hacienda, etcétera, etcétera. Sin embargo, según los propios documentos que ha hecho públicos, pues en realidad solo hay una denuncia contra Conrado García que realmente esté presentada, pues, y esa denuncia ni siquiera fue hecha por la actual dirección de Notimex, fue hecha por un ex trabajador de Notimex. Es una denuncia que data de 2014, es decir, 5 años antes de que ella entrara a la dirección de la agencia. Entonces, pues bueno, tampoco combate en realidad el charrismo sindical de Conrado García, lo cual sería importante que se hiciera, ¿no? Eso por una parte. Otro ejemplo, dijo que iba a combatir justamente ese charrismo sindical, esa corrupción, esos nexos entre el sindicato y la agencia, etcétera, etcétera, pero lo que hizo fue crear un sindicato blanco, el Sinotimex, que está ampliamente documentado, que fue orden suya que se creara y que además ha tenido todas sus afiliaciones, o sea, han sido hechas por medio de pues la coacción, ¿no? O sea, los compañeros que fuimos contratados, y que en ese sentido vale la pena la aclaración, no hemos sido despedidos porque la huelga impide que se nos despida, entonces no somos ex trabajadores, somos trabajadores en activo en Notimex, porque hay una huelga y legalmente no se nos puede despedir. Fuimos coaccionados para firmar por este sindicato. La indicación era muy clara: o firmas o te vas, ¿no? En ese otro sindicato. Otro ejemplo de corrupción que nosotros creemos que es bien importante señalar.
las cuotas sindicales que le corresponden al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Subnotimex, desde octubre de 2019, no les ha llegado al sindicato, las ha retenido la agencia. ¿Por qué las ha retenido? Las razones, en dónde está ese dinero, etcétera, etcétera, se desconoce por completo, ¿no? Asimismo, las cuotas sindicales del otro sindicato, del Sinotimex, tampoco se sabe qué está pasando con esas cuotas sindicales, a pesar de que a los trabajadores sindicalizados se les descontaba religiosamente cada quincena ese concepto. Entonces, pues la verdad es que sí vemos como un problema serio, grave. Muchos de los compañeros somos o han sido votantes de la Cuarta Transformación y en realidad la política ha sido de despojo de los derechos laborales y ha sido pues de atacar, entre comillas, la corrupción justamente con actos mismos de corrupción que hasta la fecha no se han podido comprobar de ninguna manera, ¿no? Otros ejemplos que, bueno, también pues será necesario investigar en su momento cuando se levante la huelga en relación con las finanzas de la agencia, está, por ejemplo, el cambio del logo de Notimex, ¿no? Un contrato que se estableció de manera opaca, fue una adjudicación directa por $1,000,000 por ejemplo, donde tampoco pues se demostró nada, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece preocupante eso, el pago de salarios, por ejemplo, que ha continuado durante todo el proceso de huelga, y eso es fácilmente comprobable, es una cosa que se ha denunciado bastante en redes sociales y que es necesario denunciarlo, ¿no? Por ejemplo, está también el tema de cómo, pues en realidad, según la ley, se tienen que continuar con las actividades esenciales en relación con la agencia a pesar de la huelga. Fue algo que ella misma, que la directora dijo en la entrevista de la semana pasada. Sin embargo, esas mismas actividades que son indispensables, que son esenciales para el funcionamiento de la agencia, no se han hecho, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento de la fototeca de la agencia, que es una fototeca histórica importantísima que fundamenta y documenta la realidad, digamos, en imagen de la vida nacional, de la historia nacional, y a eso no se le ha dado mantenimiento. En cambio, sí se siguen pagando salarios, ¿no? Entonces, pues todo ese tipo de cosas creemos que es importante que se revisen, que se investiguen y demás, porque insistimos, está traicionando completamente lo que ella misma dijo que iba a hacer dentro de la agencia, ¿no? Entonces, pues es parte de pues de eso, y bueno, insistir que pues nosotros no hemos sido despedidos, a nosotros nadie nos ha notificado nada, y aunque nos lo notificaran, pues sería completamente ilegal, ¿no? Porque hay un proceso de huelga y no se puede contratar ni despedir a nadie, ¿no? Tienes mucha razón en ese sentido. Voy a pedirle a mi queridísimo Jerónimo Ortiz que me haga favor de corregir las atribuciones que que puse yo al principio de este programa. Te lo agradezco. No son ex trabajadores, son trabajadores de Notimex y efectivamente están ejerciendo su derecho a la huelga. Por lo tanto, les ofrezco efectivamente una disculpa por eso. El súper, ojalá mi querido Jero lo pueda corregir, son trabajadores de Notimex. Y Samuel, tú te acercaste en algún momento a través de mis redes sociales y me llamó mucho la atención uno de los argumentos que utilizaste para este acercamiento. Periodistas anónimos que son maltratados por la administración de Notimex. ¿Qué tienes que decir al respecto? Muchas gracias, Luis Guillermo. Pues sí, efectivamente hay un gran problema en esta situación, que es que San Juan está utilizando la Agencia del Estado Mexicano como su feudo personal y está oprimiendo a decenas de familias de trabajadores, mientras la discusión pública parece que se dirime entre Artículo 19 y el Departamento de Estado y Washington y Carmen Aristegui y Lidia Cacho, que no quiero invisibilizar el problema que representan también esos temas. Efectivamente, este grupo de Avengers que señala la investigación de Signal Lab, que tanto ha sido aumentada, existió. Es una realidad que nos confirma personalmente nuestro jefe José Gabriel Martínez, pero quería yo hacerte ver y hacerle ver a la audiencia que esa es una de las aristas del problema. Dentro de las realidades de esta violencia que está creciendo San Juana como funcionaria federal, está que tiene en la calle a decenas de trabajadores sosteniendo una huelga durante ya más de 12 meses, como bien señalas, con lo que eso implica en el impacto económico para sus familias. Y a estas personas, lamentablemente, no se les está dando la cobertura mediática necesaria, ¿no? Yo también quiero señalar respetuosamente que considero que hay una falencia en términos discursivos
a nivel de la cobertura mediática que se hace sobre el conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero, pocos medios están haciendo cobertura del tema, salvo la semana pasada que fue un estallido que el Departamento de Estado retomara la investigación de Carmen Aristegui. En general ha habido muchas omisiones informativas y bueno, en este proceso, además de que hay omisiones, quien reportea a las cúpulas del asunto, ¿no? Por ejemplo, la lideresa del Subnotimex, Adriana Urrea, tiene espacios mediáticos, San Juana Martínez tiene espacios mediáticos, como tú perfectamente lo sabes, que la has entrevistado algunas veces, Carmen Aristegui le da seguimiento al tema, Polo Maldonado como director de Artículo 19, etcétera, etcétera. Pero el conflicto también sucede a ras de piso. También hay personas que en su mismo testimonio de vida desmienten este discurso de San Juan de que todo Notimex era un nido de víboras. Por supuesto que la sociedad mexicana merece una revisión analítica profunda del pasado de una agencia que finalmente fue fundada por el priismo y que en muchos sentidos ha funcionado históricamente a sus intereses, pero eso no explica naturalmente el problema, como sucede, digamos, en el caso de Pemex, ¿no? Se tiene perfectamente identificado en la conversación pública que Romero Deschamps es un líder sindical corrupto, pero sería una impertinencia mediática, política, periodística, social, asociar o homologar a este Romero Deschamps con los afiliados al sindicato petrolero. Hay que revisar caso por caso y no se puede homologar la corrupción de la cúpula con las realidades sociales personales de las bases trabajadoras. Entonces, estos periodistas anónimos, no me refiero nada más a nosotros o a los compañeros que entraron con nosotros en la agencia, en la administración de San Juan y que también han sido maltratados, sino a las decenas de trabajadores que San Juan ha maltratado desde que llegó a la agencia. Tú decías que el conflicto tiene más de un año, pues realmente tiene prácticamente 2, porque la violencia comenzó desde que San Juana tomó la administración. Se entiende que había una instrucción presidencial arropada en el voto popular de que había que reformar a la institución pública. Pero eso no justifica que haya hecho acciones de amedrentamiento específico, terror laboral, impedir el ingreso arbitrariamente a trabajadores en activo, despedirlos sin notificación, sin darle su liquidación de ley, o como nosotros, ¿no? Que ahora que pusiste ese clip de la semana pasada me llamó mucho la atención que San Juan asegura con mucha calma que ella está a favor del disenso y la crítica política. Eso es totalmente falso, al grado de que el día que nosotros decidimos no acatar una orden impertinente porque nos llamaba a trabajar en huelga, el día que lo hicimos, recibimos inmediatamente en cuestión de 24 horas, represalias desde la dirección, al grado de que hoy nuestro jefe directo, José Gabriel Martínez, nos retiró la palabra, como si esto fuera un asunto de, pues no sé, de tejemanejes de amigos en la secundaria, a ese nivel de inmadurez política y profesional. Los mandos no nos han dirigido nunca la palabra más que para atacarnos en Twitter. No hemos recibido una notificación formal de por qué se nos aisló de nuestro espacio de trabajo. Se congelaron nuestros sueldos y se suspendieron nuestras cuentas de correo institucional. De manera arbitraria, antojadiza y simplemente porque alzamos la voz de que no estábamos de acuerdo con una instrucción que se dio en octubre de 2020, que era violar la huelga a través de la publicación de tweets de lunes a domingo, donde se apuntala a Notimex mediáticamente en Twitter a través de la publicación de notas viejas. Entonces, lamentablemente, los hechos de esta funcionaria desdicen sus palabras. Yo no sé si ella se engaña a sí misma, pero por lo menos está haciendo un esfuerzo por engañar a la sociedad mexicana al decir que acepta el disenso y que eso enriquece nuestra democracia. No nada más nos amedrentó a nosotros, su propio equipo de trabajo, es otra cosa que también nos dijo José Gabriel Martínez, nuestro jefe en internacionales en su momento, tiene miedo de contradecirla porque no sabe si ellos también van a sumarse a esta larga lista de personas que han sido reprimidas por San Juana Martínez, que son decenas, simplemente porque no se acatan sus órdenes de manera irrestricta. Entonces hay varios niveles de trabajadores maltratados. Hay trabajadores maltratados por el hecho de pertenecer a la agencia antes de su llegada. Decenas de trabajadores que entramos en su gestión y también hemos sido maltratados porque alzamos la voz. Trabajadores que ni siquiera alzaron la voz, pero simplemente se agotó la estrategia de la agencia de pagar sueldos de manera irregular y los ahorcaron salarialmente. Y la última semana, 2 compañeras de Notimex, Quetzal Blanco y Bianca Aguirre, que habían sido afines a la administración de San Juana, también dieron voz en redes sociales de que se separaban de la agencia. Esto
sigue siendo irregular porque hay una huelga en activo y no pueden ser despedidas, pero bueno, anunciaron que se separaban del proyecto, siendo que habían sido afines al mismo. Entonces, entre la gente a la que ella califica de priista, de panista, de corrupta, la gente que ella contrató y la gente que incluso la apoyaba de manera cercana, hay maltrato sistémico de parte de la dirección. A eso me refería con estos periodistas anónimos maltratados, y también quería señalar este aspecto de que lamentablemente la cobertura mediática no ha puesto la suficiente atención, en mi opinión, a esas voces testimoniales que son los territorios de abajo en este proceso de violencia. Uziel Sánchez, también trabajador de la agencia Notimex. La semana pasada vimos un oficio de la Secretaría de la Función Pública donde pues se establecía que no había pruebas, que no había indicios de pues faltas administrativas por parte de la dirección de Notimex. ¿Ustedes han presentado alguna queja ante algún organismo público, ante alguna institución, ante alguna instancia que pues dé cuenta de los señalamientos de acoso, de abuso de los que están haciendo mención? Buenas noches, gracias. Quiero agradecer primero por este espacio que nos das en tu programa. Comenzando con mi participación, claro, quiero primero decir que sí ha habido estas acciones, se han denunciado estas faltas, pero quisiera yo comentar y decir en mis palabras que no solamente no se ha combatido la corrupción en este proceso, sino que también se han violado los derechos de los trabajadores, no solamente de los que fueron despedidos injustificadamente, sino también de los trabajadores que fuimos contratados en su gestión. Esto ha meritado que pues, varios compañeros hagan esta denuncia, esta demanda, y hagan hecho acciones frente a las autoridades correspondientes. Te agradezco que se corrija esta situación de llamarnos trabajadores, ya que pues en este discurso que maneja la agencia y que maneja San Juana Martínez, se revela la falta de regularidad en sus acciones, ya que en una huelga, como lo hemos dicho y ya lo hemos repetido, no pueden haber despidos. En África se denunció la triste calidad de condiciones para trabajar, además de la violación del estado de huelga. Inmediatamente, como lo dice mi compañero Samuel, se tomaron represalias en contra de estos trabajadores que quisieron denunciar las condiciones que nosotros habíamos percatado en este lugar. Condiciones, pues la verdad, tristemente deplorables, condiciones que no ayudaban para el manejo de esta institución. Al final eso terminó en el encierro de una compañera que hoy no se encuentra con nosotros, nuestra compañera Ingrid, en la violación de su privacidad al quitarle su celular. Se habla de un saneamiento, de combatir la corrupción en Notimex, pero no se mencionan esas acciones que tristemente se dieron en Notimex, repito, con trabajadores que fuimos contratados en la gestión de San Juana. Y lo mencionaba, preguntaba quiénes son verdaderamente no las oscuras fuerzas del mal. Pues ahora sí que el chiste lo podemos contar solo. No solamente somos nosotros, que estamos nosotros tres que pudimos ver estas acciones, fuimos compañeros, todos los compañeros, puedo decir que fuimos contratados en su gestión y que han tomado cartas en el asunto. Los que han tratado de demandar esta situación han recibido llamadas de la agencia ofreciéndoles alguna compensación, algún finiquito, que pues obviamente está fuera de la legalidad. A un compañero que hizo esta acción de demandar, de denunciar, hace unas 2 semanas aproximadamente, se comunicaron con él para amenazarlo, para incluso perseguirle, amenazarlo hasta de muerte. Y pues triste es la realidad, una tristeza lo que se vive en Notimex. Ingrid, cuando ustedes señalan acciones en contra de sus derechos, cuando ustedes hablan sobre el hecho de que desde la agencia de noticias se vulneró su integridad como trabajadores de la comunicación, como trabajadores del periodismo, integrantes de la agencia, me pregunto si esto también tiene que ver
con el hecho de que se haya creado un sindicato alterno, que es perfectamente pues, posible en la nueva legislación laboral, y si esto tiene que ver con una pugna interna de estos dos grupos que buscan pues quedarse con la agencia, o si ustedes están en medio de una pugna entre dos fuerzas que buscan pues imponerse dentro de Notimex. Sí, muchas gracias. Fíjate que eso es bien interesante, porque cuando nosotros recalcamos que fuimos contratados por San Juana, una parte importante que hemos dicho es que a nosotros no se nos informó de la situación que había en la agencia. Se nos contrató por nuestras habilidades, por nuestras capacidades, nuestro currículum, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, nunca nos informaron de todo el conflicto que había, ¿no? Al principio sí enfrentamos, digamos, muchas dudas, muchos cuestionamientos, porque nos preguntábamos si incluso nuestra contratación había sido legal, ¿no? Después investigamos, nos dimos cuenta de que efectivamente nuestra contratación era legal, pero no era exactamente regular, en el sentido de que, por ejemplo, a mí se me indicó que yo iba a trabajar como reportera de la sección de internacional. Sin embargo, en la función pública yo aparecía como editora, es decir, realizaba las tareas de un reportero o reportera, pero recibía un menor salario por ese trabajo, ¿no? Eso en sí mismo también ya es un acto de corrupción de parte de la agencia. Además, el salario que recibía era menor al que le correspondía a un editor según el tabulador de 2020. El salario que yo recibía equivalía al tabulador de, no sé, 2016, 2017, una cosa por el estilo. Sumado a esto, nunca se nos dio algún papel de contratación, digamos, sí, de contratación. Sin embargo, lo que correspondía en nuestro caso era un nombramiento porque tenemos plaza base. Entonces, claro, al principio sí nos sentíamos, digamos, como entre dos fuegos, que no sabíamos bien qué estaba pasando. Tuvimos nosotros que hacer un trabajo de reporteo incluso, ¿no? De ver, bueno, qué está diciendo una parte, qué está diciendo la otra. Y pues fue la propia San Juana con sus acciones, con sus violaciones, la que prácticamente nos arrojó en brazos de los compañeros que se encuentran en huelga y de los que también recibimos solidaridad, ¿no? Un ejemplo, pues es el caso del 8 de octubre, cuando hay este acto de privación de la libertad, de robo de celular, etcétera, etcétera, sin que nadie los invitara, sin que nadie les pidiera, digamos, el apoyo, los compañeros fueron solidariamente a manifestarse en contra de lo que estaba pasando. Esa no fue la única vez, en otras ocasiones, al menos que yo recuerde dos, justamente hubo compañeros del SUD que se acercaron a las afueras de las instalaciones de África 15, en donde estábamos trabajando de manera ilegal, a tratar de explicar las cosas, ¿no? Era difícil escucharlos porque desde adentro de las instalaciones las propias autoridades nos impedían acercarnos a la puerta para que no escucháramos lo que estaban diciendo los compañeros. Entonces no sabemos claramente qué fue lo que dijeron en aquella ocasión. Sin embargo, queda el hecho, ¿no? Entonces, claro, la verdad es que fue la propia dirección la que nos, digamos, hizo que nos sumó ella misma a las propias filas de los trabajadores que habían sido violentados en sus derechos, ¿no? Entonces, pues llegó un momento en el que de sentirnos entre la espada y la pared, pues claro, nos sentimos pues realmente inclinados hacia una parte, porque además, pues como decía Samuel, cuando uno escucha a los compañeros que se encuentran en los campamentos, en las huelgas, escucha cada uno sus dramas, digamos, personales, lo que vivieron dentro de la agencia, pues uno se siente identificado porque desafortunadamente vivimos en un sistema que ataca constantemente los derechos de los trabajadores, lo cual, por cierto, pues también representa una sorpresa, ¿no? Porque desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, cuando firmó el Acuerdo 98 de la UIDA, al que haces referencia en relación a la libertad sindical, etcétera, etcétera, siempre dijo públicamente que se iban a respetar los derechos de los trabajadores o incluso durante la aplicación de esta política de la austeridad republicana, ¿no? Sin embargo, pues bueno, lo que nosotros hemos vivido, encabezado por San Juana Martínez, pues ha sido completamente lo contrario. Entonces, pues eso es parte, digamos, de la postura que hemos tenido, ¿no? Los ataques han sido diversos y también la complicidad de otras instituciones como la Secretaría de la Función Pública, en donde efectivamente hay decenas de denuncias hechas no solo por nosotros, sino por otros trabajadores que fueron también contratados durante la gestión de San Juana y salieron durante la gestión de San Juana, antes de febrero de 2020, cuando estalla la huelga, y fueron desechadas completamente por la función pública sin mayor investigación. O sea, no es que las hayan desechado después de que se haya hecho una investigación,
y se viera que las denuncias no estaban sustentadas o algo por el estilo, ¿no? Se desecharon de entrada, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, actualmente claro que hemos tomado bando y nuestro bando son los derechos de los trabajadores, son los trabajadores que están luchando por sus derechos, no están luchando en defensa de Conrado ni nada por el estilo, sino simplemente dicen, bueno, denme lo que me corresponde de liquidación o regresen a mi puesto de trabajo, porque el trabajo ha sido ejemplar, ¿no? Mencionabas el documento de la función pública de la semana pasada donde se dice que San Juana no tiene ningún procedimiento. Pues me gustaría recordar que fue la propia agencia de noticias, Notimex, que emitió un documento que después retoma también la Secretaría de la Función Pública, en donde dicen que Adriana Urrea ha sido una trabajadora excelente, ¿no? A la que se le reconoce su labor periodística, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que, pues sí hemos tomado bando y pues son los derechos de los trabajadores. Tengo que cerrar esta conversación, el tiempo juega en contra de esta dinámica, pero bueno, dejamos abierto el espacio de Rompeviento y de Radar también, para que ustedes puedan seguir exponiendo sus puntos de vista. La posición de Radar, la posición de este programa es, pues, conceder el mismo espacio y el mismo tiempo, tanto a una versión como a la otra, y me parece que la idea es que usted, que nos está viendo, tome las decisiones. Así que le doy las gracias a Samuel Cortés, a Ingrid Sánchez y a Osiel Sánchez, trabajadores de Notimex inconformes, en huelga en estos momentos, pues por estar en contra de las políticas de la administración de la agencia. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, hasta luego. Gracias, Luis Guillermo. Vamos a un pequeño corte y volvemos.